Bueno, Bienvenidos una vez más a nuestros encuentros con FEDIAP, esta serie de entrevistas que ya hace 3 años venimos haciendo con distintos referentes del sistema educativo, del sistema productivo, del sistema social. Ya ustedes conocen la forma de trabajar y hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona y que a nuestro entrevistado también le apasiona y mucho, que es el tema de la educación. Estamos con Manuel Álvarez Tronché, a quien le damos las gracias por este tiempo que nos va a dedicar para con nosotros. Hola Manuel, ¿qué tal? hola Juan Carlos, un gusto para mí, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, siempre arrancamos casi como una tía curiosa preguntando quién es Manuel, de dónde viene, un poco cuál es su historia de vida, ¿no? Para que nuestros alumnos, para que nuestros profes en las escuelas puedan conocer un poco la historia de vida de cada uno de nuestros entrevistados. Bueno, perfecto. Mirá, mi nombre es Manuel Álvarez Trongé, como lo dijiste. Trabajo hace 17 años en un proyecto de educación. Ahora les voy a contar los antecedentes, pero muy conmovido por la situación educativa de nuestro país. Y realmente siempre lo estuve porque mis padres también fueron los que me llevaron a esta vocación. Mi madre era maestra del normal número 6. Eh, Mi padre fue profesor universitario, pero te diría que hay un dato que de alguna manera me marcó a mí y que muchas veces recuerdo, que yo también estuve muy cerca de la actividad agropecuaria desde chico por unas instalaciones que tenía mi familia en Trenquelauquen, y mi padre no dejaba de recitar el verso La Maestra, que era de alguna manera una especie de cariño que tenía por la institución, y que Héctor Gagliardi, que es el autor, Claro. lo había puesto con mucha emoción en palabras, lo que significa la maestra. Y con ese comienzo de tan buena como mi vieja, siempre me quedó ese bichito, digamos, que de alguna manera repiquetea en el cerebro, ¿no? Sobre la importancia de la educación. Yo tuve el privilegio de educarme en buenas escuelas. Empecé en una escuela de gestión pública en Capital, en el nivel inicial. Después pasé a una escuela privada y religiosa, llamémosle. Y después terminé mis estudios de abogacía en la Facultad de la UBA, en el Estado, de donde soy profesor también hace como 20 y pico de años. Con lo cual, desde el marco general de lo que era mi circunstancia, para llamarle de alguna forma en términos orteguianos, siempre estuve vinculado a la educación. Eh, por mi carrera, yo estudié abogacía y trabajé en diferentes estudios jurídicos hasta que llegué a trabajar en empresas. Las empresas me llevaron a vivir al exterior. Y ahí fue cuando nació Educar. Educar nace en el año, Educar 2050, ¿no? Nace en el año 2007, eh, producto de la post-crisis o de los digamos, impactos que tuvo la crisis del 2001-2002. Y en aquel momento las noticias indicaban, en el exterior, ¿no? Indicaban hambre en el país de la carne. Y Ujú. esto nos llevó a un grupo de amigos a ir a los lugares donde se señalaban los mayores problemas, que eran los problemas de desnutrición en el Chaco, y comenzamos un trabajo en escuelas del impenetrable, con la típica soberbia del porteño, ¿no? Diciendo, ¿qué necesitan? Acá estamos para ayudar. Y nos dimos cuenta del trabajo y la epopeya de los docentes, de los directores, que eran mucho más que directores y docentes, ¿no? Que eran transportistas, eran psicólogos, eran cocineros, eran además de tutores en muchos casos. Y decidimos, quizá viniendo también del sector empresarial, ¿no? Hacer algo eh, ordenado, con visión, misión, y por eso fundamos Proyecto Educar 2050, con una visión a muy largo plazo, porque sabemos que todos los temas educativos necesitan un trabajo a largo plazo. Y así fue como, para contarlo en muy pocas palabras, empezamos en el norte, ayudando a 5, 10, 50 escuelas, y nos dimos cuenta que digamos, el impacto más grande era trabajar en
eh, incidir en política pública, es decir, trabajar cerca de los 24 ministerios de educación del país y del Ministerio de Educación Nacional. Y así fue como hoy estamos presentes en las 24 provincias a través de una red federal de docentes que fundamos y que si querés después amplío. Y también estamos presentes en toda Latinoamérica. Fundamos una asociación que es esta que tiene el nombre atrás, Reduca, que está en 15 países en Latinoamérica y que trabaja en esto de llegar a las autoridades para levantar un poco la voz desde la sociedad civil, ¿no? que, digamos, de alguna forma se había como silenciado hace unos años y que nos hace estar muy cerca de los ministerios de educación nacionales de todo el continente. Eh, Trabajamos en 4 áreas desde Educar 2050. Una es comunicación, porque creemos que estos temas no están en el asado del domingo, ¿no? Sino que están esporádicamente ante alguna tragedia, alguna información así muy fuerte, pero no se habla tanto de educación. Después te puedo contar nuestras campañas en tal sentido. Estamos en investigación para tener evidencia rigurosa de lo que decimos y comunicamos, justamente muy vinculado con el anterior punto. Estamos en el barro, como vos dijiste, y fue literalmente lo que nos enseñaron los docentes, a estar en el barro, por eso estamos en este trabajo muy cercano a las escuelas, que es la red FED, la Red Federal de Docentes, y escuchando a directivos, escuchando a docentes, escuchando a familias, escuchando a estudiantes. Y por último, nuestro embudo final es este de la articulación e incidencia en política pública para poder llegar con propuestas, ideas, reclamos, conversaciones a las autoridades. Eh, con lo cual, te conté muy rápido y quizá confuso, pero bueno, esta es la plataforma de lanzamiento que me llevó a trabajar en educación. Bueno, está muy claro, además, por supuesto, por suerte se conoce mucho el tema de Educar 2050. Nosotros en FEDIAP al menos tenemos mucha idea y siempre miramos con admiración el trabajo, no solamente de Educar, sino de otras instituciones, incluso participamos en Primero Educación, por ejemplo, y mucho Claro. nos interesa también el tema de la Red Latinoamericana de Educación por el tema. Pero me voy a detener en el primero de los ítems, en el tema de la comunicación. Lo escuchaba a Manuel y planteaba, nosotros tenemos, por ejemplo, con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires un convenio desde hace más de 20 años. Bueno, ahora estamos desarrollando la primer diplomatura universitaria en educación secundaria agropecuaria de Latinoamérica, pero en algún momento hubo una maestría en educación agropecuaria. Y bueno, yo como profesor invitado, una de las cosas que hacía casi maquiavélicamente en uno de los prácticos era pedirle a los alumnos de la maestría que puedan hacer una especie de revisión bibliográfica, casi una taxonomía de los medios para ver cuándo la educación era tapa de los diarios, o con dos limitantes que era, no tenía que ser cuando se produjese un paro docente, y tampoco cuando, por ejemplo, hubiera un bochazo masivo en el ingreso a la Facultad de Medicina de La Plata. Bueno, nunca aparecía el tema educativo en la tapa, y mucho menos el tema de la educación rural, que somos digamos, una especie de cenicienta porque somos lo más chiquito del sistema educativo. Eh, Después de tantos años, ¿por qué cree usted que este tema de la educación, que en otros países es un tema importante y de agenda permanente, diría yo, no lo es a la Argentina, o no forma parte a veces de la agenda de los decisores políticos? Mira, la verdad que te voy a hacer primero una definición muy dura y fuerte como para llegar a la raíz y después me viene bien el intercambio para ver si lo estamos entendiendo. Un filósofo muy conocido del último siglo, Wittgenstein, decía que no hay nada más fácil que engañarnos. Sí, claro. Y yo creo que la sociedad argentina está muy engañada en el sentido de que su respuesta con respecto al tema educativo es lo que pretenden con sus hijos. Entonces te contestan, la educación de mis hijos está muy bien, la educación del país está muy mal.
Eh, Cuando todos te responden esto, te muestran el engaño, porque lamentablemente los resultados de aprendizaje en Argentina desde hace más de 20 años muestran que la mayoría de los alumnos estudiantes no aprenden. Los datos, repito algunos como para tener un marco, ¿no? Los resultados de la prueba Aprender, que es censal sobre todos los alumnos que alcanzan el quinto año, que alcanzan el último año del secundario, dicen que en matemáticas el 82% no resuelve un ejercicio simple. De aquellos que alcanzan el secundario, hay muchos que se caen en el camino, pero veamos este punto, 82% no alcanza los resultados mínimos en matemáticas, 43% no comprende lo que lee en el último año de secundaria. Los test internacionales nos indican hace más de 20 años, más de 20, o sea, en el año 2000 fue el primero de PISA, que el 50% de los alumnos de 15 años no comprenden lo que leen. Hoy, en el 2022, la última prueba, el 55% no Ujú. comprende lo que lee. Entonces, estos datos que después te los podés entretejer con las evaluaciones, aprender con las evaluaciones TERCES de Latinoamérica, donde indican que los chicos en sexto grado, el 68% no alcanzan resultados mínimos en lectura, te muestran que nos estamos engañando como sociedad, porque nosotros contestamos la educación de mis hijos está bien, estoy contento, y nos quedamos quizá con la inclusión de ese hijo o hija en el sistema y no en lo que realmente aprende. Entonces, si después de 14 años de educación obligatoria se producen este nivel de resultados, es que la situación es muy grave, es una pandemia educativa que no estamos viendo. Entonces, frente a eso vos me preguntás por qué no comunicamos, y porque la sociedad no lo demanda, porque la sociedad mira hacia otro costado, porque no hay un grito educativo. Nosotros hemos hecho campañas fuertes todos los años electorales, ya desde hace 12 años, se llaman Yo Voto Educación, Mm. para que cuando llegue el momento de la elección no solamente vote por la inflación, la economía, la inseguridad o la salud, sino que vote por la educación. Y eso parecería que no da resultados, porque nos contentamos con algún barniz o con alguna foto del candidato con una laptop en una escuela o lo que fuere, pero no vamos al fondo. Y yo creo que entonces cuando vos me decís de esta incoherencia, ¿no? En que quisiéramos mejor educación, pero no lo reclamamos, el problema está que nos estamos engañando. No, y además lo escuchaba, nos pasó hace un tiempo, hará como 10 años, desde el Ministerio de Agricultura de la Nación se hizo un plan que abarcaba mucho a las escuelas agrotécnicas y a la universidad y hubo realmente un trabajo, yo diría bastante serio, porque en realidad, por otro lado, lo dejaron en manos justamente de las escuelas y la universidad para trabajar con los alumnos, los docentes y los padres. Y era muy llamativo esto que usted también recién reafirmaba. Los padres no estaban conformes con el sistema educativo, con la escuela, pero sin embargo decían que sus hijos aprendían y que estaban felices de que los chicos vayan a la escuela. Y uno se agarraba a la cabeza porque decía, bueno, ¿con cuál de las dos, con cuál de las dos respuestas me quedo como para poder generar un tipo de política o un tipo de acercamiento más allá? Por un lado eso. Y por otro lado, nos pasó hace un par de años que hicimos internamente, nosotros tenemos una red de escuelas de más o menos 170 fijas, digamos, las que dependen de FEDIAP, después trabajamos con otras en unas 19 provincias, respecto al tema de ¿qué es lo que decía respecto a la educación las plataformas políticas de los candidatos que se presentaban tanto a nivel municipal, provincial e incluso de los diputados y senadores? En aquel momento había elección por diputados, creo. Y el problema era que no me animo a ser tan certero en las cifras porque fue hace unos años, pero voy a tratar de ser, acercarme más. Más del 90% de las plataformas que se conocían, porque ya hace tiempo uno les cuesta mucho encontrar cuáles son las plataformas de los partidos en las elecciones. No existen. Antes, yo me acuerdo cuando era mucho más joven, estaban los libritos con la plataforma, uno buscaba, ahora Sí, debe estar en exacto. internet o no, no aparecía la palabra educación.
Es decir, no es que solamente no había ninguna línea, sino que no aparecía la palabra educación. Y recuerdo que alguien de Córdoba en un momento nos dijo, bueno, el problema ya nos lo han dejado a nosotros del lado de la escuela, lo planteaba él, porque si no, dentro de 25 años, estos alumnos que tienen problemas para poder resolver una operación simple en matemática o no comprender una simple lectura o no poder resumir un artículo no científico, incluso técnico de nuestro lado, en principio, dentro de 25 años deberían ser nuestra clase dirigente. ¿Cuál será la clase dirigente que tendrá nuestro futuro? Eh, la Argentina, todo el mundo dice que somos un poquito directores técnicos, ministros de economía, y estamos llenos de diagnósticos, ¿no? Digamos, eh, eh, ¿cuál es el paso virtuoso que hay que dar para salir del diagnóstico y empezar a concretizar acciones que sean válidas en el sistema educativo, cree usted? Bueno, hay varias cosas que me llevan a la reflexión de tu análisis, ¿no? Yo creo que yendo a lo concreto, a lo que me preguntás de qué hay que hacer, la primera de mis inclinaciones es que la Argentina tiene buenas leyes educativas, independientemente de que tengan matices, ¿eh? Ujú. Con lo cual, una de las primeras recomendaciones es cumplir la ley. Parece mentira que tengamos que llegar a ese nivel de plataforma, ¿no? Es decir, si tenemos que cumplir la ley, ¿por qué no la cumplimos? Nosotros tenemos una ley del año 2006, que es la ley de educación nacional, eh, que tiene una orientación acertada desde el punto de vista del diagnóstico que mencionabas, donde estuvieron trabajando gente seria, ¿no? Juan Carlos Tedesco fue uno de los que más trabajó en ese proyecto y por supuesto que hubo muchas consultas, etcétera, y se establecieron ciertas pautas para, digamos, el derecho humano y el derecho constitucional de enseñar y aprender, que está en nuestra Constitución, a cumplirlo con calidad y equidad. Eh, Allí las obligaciones son muy claras. Entonces, cuando yo hablo del cumplimiento de la ley, hablo primero de los palotes que habría que cumplir en educación, ¿no? De las bases. Eh, Evidentemente hay una que a todos nos impresiona, ¿no? Porque es la inversión educativa. En el año de 2005, en el año anterior al 2006, se había promulgado la ley de financiamiento educativo y se mejoró la financiación y pasamos a puntos muy cercanos al 6%, que es el que exige nuestra ley de educación nacional. Pero no los cumplimos, no lo cumplimos a lo largo, desde el 2006 al 2024, lo cumplimos solamente un año. Y de hecho, en este año lo estamos incumpliendo abruptamente. Eh, Obviamente que esto no es solo cuestión de dinero, no es cuestión de poner más plata y con eso nos quedamos contentos. Pero por lo menos seamos claros en que no estamos cumpliendo determinadas vías, andariveles, que no pasa nada, hemos incumplido y no hay sanción. Nuestra ley obliga al 6% del Producto Bruto Interno. La ley brasilera de nuestro país vecino lo lleva a llegar a un 10% del 10%. PBI, muchísimo más grande que el nuestro. Claro. Entonces, ese es ya uno de los puntos que nos tiene que incomodar, ¿no? Que saber que no estamos cumpliendo. De hecho, hoy mismo hay alguna información que empieza a salir en las redes, hoy que es el Día del Maestro, sobre la caída del salario docente. Alejandro Morduchowicz, que es un experto en estos temas, lo está informando por las redes, ¿no? Entonces, seamos honestos, ¿no? Es decir, primer punto, no estamos cumpliendo con la inversión. Segundo, en temas de calidad y equidad, uno lee nuestra ley de educación nacional y a partir del artículo 80, etcétera, existen previsiones muy claras. Por ejemplo, los mejores maestros deberían estar en las escuelas más vulnerables, más necesitadas. ¿Lo cumplimos? No, no lo cumplimos. Seamos honestos con esto también. Justamente se da la inversa. Los docentes que recién salen, aunque yo a veces consiguen un lugar en las escuelas más necesitadas, más vulnerables, donde es más difícil la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, este es otro punto. Sucede lo mismo con la infraestructura y los problemas. Bueno, en la educación rural lo conocen perfectamente.
Cuando nosotros nacimos, esto es un dato de color, pero que creo que contribuye a entender, cuando nacimos producto de la crisis argentina, eh, intentábamos que los alumnos vinieran a la escuela y muchos de ellos descalzos, los invitamos a jugar a la pelota. Y algún chico preguntó qué es una pelota. Estoy hablando del año 2007, qué es una pelota en el país del fútbol, en el país del fanatismo, ¿no? Eh, esto significa que carecemos de ese espíritu real de equidad educativa, donde la educación, justamente, digamos, la cuna no debería ser el condicionante del futuro de un niño o niña, sino que la educación debería ser el camino para alcanzar un futuro mejor. Y no cumplimos aquellas obligaciones de igualdad educativa que tenemos en la ley, donde se asegura esta calidad, que no existan estas brechas. No estamos de vuelta haciendo el esfuerzo que exige la ley. O sea, no lo cumplimos en inversión, no lo cumplimos en calidad, no lo cumplimos en equidad, no lo cumplimos en formación docente y digamos que si bien se han hecho esfuerzos, se ha ampliado la cantidad de años, esta no es de la calidad que se necesita justamente como llave para tener una educación de base y continua que mejore los resultados de aprendizaje. No estamos cumpliendo con las distribuciones de libros, de materiales que también exige la ley. No estamos cumpliendo también con información de gestión educativa. Muchas veces tenemos datos de la evaluación de las pruebas a aprender o de los que fueron en su momento las SONE, que no llegan en tiempo y forma y que no llegan al aula. Con lo cual todo esto, para no ser muy largo, me lleva a una conclusión. El artículo 2 de nuestra ley habla de que la educación es una prioridad nacional. No lo estamos cumpliendo. Si fuera una prioridad nacional, tendríamos este tema, primero, mucho más presente en esto que señalábamos antes de las elecciones, las plataformas y los votos. Y segundo, que este sería un tema del periodismo, sería un tema que lo tuviéramos en los medios, que se estaría analizando, no sé, un informe semestral o anual sobre el estado de situación de la educación. Y la verdad que, de vuelta a los números, ¿no? Que el 50% de los chicos no comprendan lo que lee en 20 años, debería ser una tragedia y un reclamo, porque además países vecinos, no estoy hablando de Singapur o de Finlandia, sino países vecinos que en el año 2000 estaban por debajo nuestro, hoy están mejor. Y nos han pasado y Argentina está entre el puesto séptimo y noveno en Latinoamérica. Entonces, de vuelta la sociedad se engaña, no lo reclama. Y Chile, Brasil, Perú, Perú. Uruguay han mejorado y nosotros hemos estancado y hacia abajo. Entonces, no es que todo esté mal y hay esfuerzos extraordinarios y hay más chicos en la secundaria, pero los resultados finales hablan de un fracaso y un dolor muy grande desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje. Sí, no solamente es un tema económico, está claro, porque lo que recién reafirmaba usted respecto al tema de los países vecinos, hay algunos países que han crecido, bueno, más allá de nuestros problemas coyunturales, han crecido menos económicamente en proporción de habitantes, en proporción de PBI, sin embargo han mejorado mucho dentro del tema de su sistema educativo, donde la calidad, no, que es otro gran tema, no solo refiere, nosotros en las capacitaciones siempre vamos, como siempre decimos, cosechando antipatía, porque la calidad no siempre se refiere a tener 9 y 10 en matemática o lengua, es una cosa mucho más grande, es una cosa mucho más compleja. Eh, y a veces tiene que ver, estoy uniendo estas dos últimas con la primera respuesta que nos dio. Recuerdo, me viene a la memoria una anécdota muy cortita. Se estaba discutiendo la ley de educación técnico profesional, que fue, por estas cosas de la Argentina, primero hubo una ley de educación técnico profesional y después fue la ley de educación nacional. En la Argentina fue al revés. Y nos llevaron a un grupo de personas, a diputados, a hablar respecto a este tema. Algunos teníamos que ver con el tema de la educación agropecuaria, con la Comisión de Educación de Diputados. En ese momento la presidía una ex ministra de Educación de una provincia del sur de la Argentina. Y por supuesto, nosotros la llenamos de datos y de cuestiones y de ideas y de problemas y de limitaciones que había. Y en un momento,
claro, nosotros proponíamos algunas cosas, en un momento nos dijo, mira, hay un tema que ustedes no entienden. En verdad nosotros no entendíamos por dónde quería ir, entonces dijo, ¿cuántos son ustedes? Y nosotros pensamos que hablábamos en principio de nosotros, de nuestra entidad, y bueno, son 170 escuelas, no, no, ¿cuántos? Eh, se cortó? No, 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 yo te no, escucho. no, 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 perfecto, yo pensé que se había cortado. Digo, ¿cuántos son? No, somos tantas escuelas. No, 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 ¿cuántos son? Bueno, tantos, tantos alumnos, tantos... No, no, me dice, el problema es cuántos son en el campo. Digo, ¿cómo en el campo? Sí, ¿cuánta gente vive en la Argentina en el campo? Eh, 600.000 personas. Me dice, 1.000.000 te regalo. 1.000.000 de personas. Digo, pues, puede ser, la verdad que los datos del censo agropecuario. Bueno, el segundo y tercer cordón son 4 millones de votos. No, 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 no incide el tema de la educación rural. La verdad que yo me tiré para atrás, por supuesto, no, no iba a violentarme por nada, menos a una señora, pero en realidad terminé agradeciéndole la sinceridad, porque nos planteaba una cosa que nos marcaba que había que hacer otro camino respecto al tema de la incidencia pública. Pues ella decía, "Mira, en realidad, a la hora de decidir los votos, la idea, perdón, la idea de decidir las políticas públicas está puesta en otro lado. Que para nosotros era bastante irracional lo que nos planteaba, porque en realidad en un país que depende tanto de su producción agropecuaria, no quiero ser corporativo, no prestarle atención, que no haya una dirección de educación agropecuaria o de educación rural, es bastante incoherente, digamos, desde afuera no se entiende eso. Eh, por eso coincido que en realidad no es solo un tema del dinero. Uno de los temas que se ha estado hablando mucho en este último tiempo ha sido el tema de la alfabetización, ¿no? Parece que de pronto descubrimos de que los chicos no se alfabetizan en tiempo y en forma, cuando es algo que ha pasado siempre. Y en algún momento se planteaba de que, bueno, se necesitaba que estén todos alfabetizados en tercer grado. Una de las preguntas que hacíamos es, ¿para qué está primero y segundo grado, ¿no? Digamos, si hay que alfabetizar en tercero, este tema, digamos, había algo que daba las buenas intenciones. Usted viene de, no solamente de trabajar mucho tiempo en el tema educativo, sino además ha trabajado en el mundo privado, en el tema de la empresa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve desde el lado del sistema del mundo empresarial, del mundo de la producción, este tema de estar tan atrás en la cuestión educativa? Porque nos pasa en la cuestión nos pasa, por ejemplo, en el tema de la producción agropecuaria, que uno habla con un empresario agropecuario y le dice, bueno, mira, llévalo a Manuel, que la verdad es un alumno excelente en nuestra escuela y que, no sé, es el abanderado o es alguien que sabe mucho de esta cuestión, y el productor o el empresario dice, bueno, sí, pero acá va a tener que volver a empezar a aprender porque yo tengo un tractor que vale, no sé, 5 millones de dólares y tiene que empezar a trabajar con algunas competencias blandas que la escuela no la brinda, que es saber trabajar en equipo. El sistema productivo, ¿cómo está mirando la escuela en estos momentos? mira, dos cosas. La primera, la alfabetización, para no dejarla de lado, y Ujú. después me voy al mundo del empresariado, el trabajo y la educación, que es un tema muy, muy apasionante. El primero, el tema alfabetización. Sí, la verdad que lo que señalás, Juan Carlos, es un drama, porque hoy estamos festejando el Día del Maestro, hoy estamos festejando el recuerdo a Sarmiento. Sarmiento nos lo dijo hace 2 siglos atrás, enseñar a leer y a escribir para tener un país civilizado, para no ser una barbarie en su facundo, ¿no? Civilización y barbarie. Nos lo dijo en el año 1844, 1849, es decir, hemos traicionado las ideas de Sarmiento. Si hoy estamos hablando como gran solución y como gran objetivo del trabajo el Plan Nacional de Alfabetización. O sea, primer punto, es muy triste que hoy los chicos no hayan aprendido a leer y a escribir 200 años más tarde, ¿no? Segundo, este plan de alfabetización tiene un buen primer paso, ¿no? Una buena intención. Che, tenemos que alfabetizar, tenemos que enseñar a leer y a escribir.
no habla de las matemáticas, no habla de la alfabetización digital. Pero bueno, circunscribámonos, dice que hay que enseñar a leer y escribir. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese es otro gran desafío que tenemos los argentinos hoy, porque lo que vos señalás de poner objetivos a tercer grado. No, enseñar a leer y a escribir se empieza en el nivel inicial. En el nivel inicial, cuando ya los chicos, que además vienen mucho más despiertos que nosotros, y nosotros aprendimos en primer grado a leer y a escribir, y acá se pone un objetivo a tercer grado sin conocer el cómo, porque se habla de un problema que hemos tenido en toda Latinoamérica, y especialmente en Argentina, que es un método global o un método constructivista, que el alumno aprende a leer y escribir de acuerdo a ¿Cómo su puede? entorno. Sí, claro. Y eso no es así. Los métodos con evidencia rigurosa y neurocientífica, hoy que se estudia mucho, dicen que el cerebro aprende a leer con práctica sistemática y en un método estructurado, que justamente no es lo que se está imponiendo hoy en las 24 provincias, sino que además desde el Estado Nacional se da libertad de vuelta ante la pandemia educativa, se dice algunos tomen remedios homeopáticos o otros coman tomates. No, hay que tener una vacuna y esa vacuna se llama un método estructurado que enseña a leer y a escribir y que baje al aula y ayude en la formación docente para que esto funcione. O sea, una primera bandera de alerta sobre esto que está sucediendo con la alfabetización. Vamos al segundo tema, el mundo del empresariado, el mundo del trabajo, el mundo de lo que en la empresa se llama los recursos humanos, y que le diría está muy ligado al tema de educación, porque el objetivo de la secundaria, antes hablábamos de ese tema, es formar ciudadanos, pero formar ciudadanos para el mundo del trabajo y para Ah, el mundo del estudio que quieran hacer con posterioridad. Bueno, además sabemos que el 50% no termina porque se va desgranando en el camino y que los que terminan tienen un 80% de problemas con los ejercicios simples de matemática o con la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el mundo del trabajo? Seguramente recordarás que hace unos años atrás, 2 años, 3 años, salió un tema y se hizo muy viral porque el gerente de Toyota, acá en yo, una planta que tienen en Escobar, decía no tengo gente para tomar. Este mismo problema está surgiendo en algunos focos de desarrollo de nuestro enorme territorio, que puede ser, por ejemplo, en el norte con la minería, donde las empresas extranjeras que invierten te dicen no tenemos recursos humanos formados. Entonces, hay allí una especie de reclamo del mundo empresarial que te dice, los chicos desde la secundaria salen con eh, formación muy endeble, entonces algunos no pueden ni resolver ejercicios matemáticos y algunos no resisten las pruebas que se les hacen previas para entrar a determinadas empresas del sector privado. Entonces, allí es cuando empieza su preocupación. Y esto de vuelta nos lleva al tema inicial. Los empresarios son parte de la sociedad, esa sociedad que no ve el problema, realmente lo ve, el interés es la medida de la acción, ¿no? Lo ve en el momento que necesita gente para hacer funcionar su proyecto y hacerlo lucrativo en el caso de que sea desde el sector privado. Entonces, estas distracciones que tenemos como sociedad después tienen su factura, ¿no? Y el empresariado recién se da cuenta en este momento. Entonces, creo que hay una preocupación, creo que hay una toma de conciencia del mundo empresarial y sobre todo de algunos que lo hacen con mucho compromiso, trabajando cerca de sus áreas de yacimientos o explotaciones agropecuarias o explotaciones mineras, pero no hay una conciencia real. Esto es parte de lo que decíamos antes. No estamos, digamos, viendo este drama que tiene para el futuro del desarrollo argentino el problema educativo. Desde Educar 2050 tenemos un Consejo Empresarial por la Educación. Y hay cosas que ver que por supuesto hay que aplaudir de pie, lo que hace la escuela de Techín en Escobar con el proyecto de la Escuela Roca, etcétera, muchas escuelas técnicas. Estamos trabajando también ese tema de escuelas técnicas y el nuevo secundario. Pero son temas estructurales que hacen al futuro del desarrollo del país y los tendríamos que ver como la columna vertebral de una Argentina del futuro. Igual pasa con la educación rural. Obviamente que tenemos muchos desafíos, tenemos un territorio amplísimo, tenemos escuelas diseminadas por todo el país, pero no nos estamos ocupando de ellas y el sector empresarial, salvo excepciones, tiene el mismo problema que no reconocemos la verdadera causa
Y la verdadera causa es que no nos estamos ocupando del tema educativo como corresponde. Le quiero robar mucho más tiempo, sabemos que está con el tiempo justo. Mezclé los dos temas porque cuando pensé el tema de la alfabetización también me fui al tema de la cuestión del sistema productivo porque hay cuestiones que tienen que ver con alfabetización digital o con alfabetizaciones respecto a la utilización de distintas maquinarias que se necesitan determinadas capacidades y habilidades que muchas veces los chicos no tienen. Y arrancaba por el tema de la alfabetización, esta que planteaban desde tercer grado. Mi mujer se ha jubilado hace poco, fue durante 27, 30 años, no, 30 años, maestra jardinera de sala de 5 y se tiraba los pelos cuando escuchaba el tema de vamos a alfabetizar en tercer grado. Decía, nosotros lo estamos haciendo de salita de 5, además por otro lado, justamente tratando de que sea en el buen sentido de la palabra y también, por más que a algunos le duelan, lo menos constructivista posible, de manera que haya una estructuración, de manera que le quede a los chicos alguna base como para arrancar y que no cada uno Claro. arranque desde donde puede, pues esta historia de que, bueno, va a aprender desde como pueda o de donde pueda es una locura, porque además, por otro lado, muchas veces antes se sostenía también una parte de la educación en la familia y hoy a veces la coyuntura o las problemáticas hace que los papás estén, y la tecnología, que estén a veces mucho más atrás de los chicos. Antes de culminar, quería que nos cuente un poco más sobre el accionar de Educar 2050, de Red Educa, de la formación de los docentes que está tratando de hacer desde la institución. Bueno, te agradezco mucho. Mira, la verdad que el tema de pasar a la acción, como vos comentabas desde el principio, es el verdadero desafío, porque uno se puede quedar en diagnósticos, ¿no? Y entonces allí lo que hacemos desde Educar 2050 es tratar de generar un diálogo con las autoridades, porque sabemos que su impacto es mayor. Tenemos relación con los 24 ministerios, digamos, del país, o los 25 por el Ministerio o Secretaría hoy de Educación de la Nación, y vamos como, de alguna manera, haciendo el efecto avispa, ¿no? Picando los cerebros de estas autoridades para trabajar con cierta armonía y más eficientes. Yo creo que hay algunos progresos, ¿no? Creo que desde el punto de vista del trabajo que se ha hecho a través de los años. Hoy hay alguna conciencia de la importancia del Consejo Federal de Educación y trabajar, digamos, juntos eh, digamos, utilizar las mejores prácticas de provincias en otras, etcétera. Pero desde Educar 2050 lo que insistimos mucho a través de nuestras publicaciones, de los medios, de las entrevistas, de los foros que hacemos en el interior y en la nación, es en la urgencia. Hay un último documento que sacó el Banco Mundial y el BID junto, que se llama Los aprendizajes no pueden esperar. Y eso es hoy uno de los grandes focos de Educar 2050 en cuanto a llevar este tema de la sociedad a reclamarlo, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo. Y en eso nos ocupamos mucho desde el punto de vista de comunicación e investigación para hacerlo con seriedad. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Singapur y estuve reunido con autoridades de Singapur, que hoy marcha a la cabeza de las pruebas mundiales, ¿no? Es el número uno. Por supuesto que la realidad es muy distinta, pero quiero compartir dos cosas para el final. El profesor que estuve, que digamos fue uno de los con quien más estuve, que es el formador de formadores, me hablaba de que Singapur al comienzo tuvo los mismos problemas de pobreza que Argentina. Tuvo los mismos problemas de calidad educativa, que era un desastre. Y sin embargo, lo que hicieron fue en una definición política y social de que la educación fuera prioridad. Hasta en los billetes existía ese lema, ¿no? Eh, Singapur es independiente desde el año 1965, o sea, ayer no más, y Ujú. hoy es la número uno en el mundo. Entonces, desde Educar 2050 queremos martillar sobre ese concepto y sobre los datos.
Fíjate acá, uniendo lo que me preguntaba sobre empresarios, producción privada, etcétera. A cualquiera de nosotros dos y a cualquiera de los que nos escucha, no pagamos la tarjeta de crédito y nos van a llegar 1000 mensajes diciendo, señor, no pagó, ¿cuándo paga? Lo mismo pasa con los impuestos a los productores rurales, lo mismo pasa. Y sin embargo tenemos 63.000 escuelas en el país y me imagino que alrededor de 1000 y pico rurales, donde podríamos tener la misma información para, digamos, desde un punto de vista de gestión, mejorar la eficiencia de esos recursos y saber desde los problemas a los desafíos y hasta las virtudes que tienen. Porque además también tendríamos que tener esa información de los 11 millones de estudiantes, como la tienen las empresas privadas cuando hacen un gasto de más o un gasto de menos, o cuando uno piensa comprar algo y por el celular nos llueve en oferta de lo que acabamos de mirar. Ujú. ¿Eso por qué es? Porque se manejan mejor los datos. En cambio, en educación esto no se maneja. Entonces, desde Educar 2050 también estamos tendiendo a darle esa mayor eficiencia a un sistema que desde hace 20 años no consigue los resultados en lectura. Ya no estoy aspirando a ciencia, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo que hacemos con Educar tiende a ponerle a las autoridades su responsabilidad en ser más eficientes, que se puede hacer. Desde Reduca, que es esta agrupación latinoamericana en 15 países, también nos manejamos en incidencia en política pública, pero lo hacemos además comparando la situación que es de vecindad. Entonces, por eso yo llamaba la atención sobre que Argentina fue líder en Latinoamérica durante muchos años y se admiraba la educación argentina. Hoy no, señores, hace 15, 20 años que no. Y nos ha pasado Perú, nos ha pasado Uruguay, nos ha pasado Chile, nos ha pasado Costa Rica, nos ha pasado Brasil, nos ha pasado México, nos ha pasado Colombia. ¿Cómo es posible? Ayer hubo un partido eliminatoria del Mundial de Fútbol y todo el mundo lo mire desesperado porque perdimos. Por la educación perdimos y nadie se desespera. Entonces, creo que en eso es el trabajo que estamos haciendo con Educar y con Reduca para la toma de conciencia, ¿no? Si esto no lo hacemos en serio, no nos quejemos. La verdad que todos somos parte del problema y si en algún momento dijimos es la democracia, hoy tenemos que decir es la educación. Seguramente. Yo, para terminar, escuchando lo que planteaba del maestro que había estado en Singapur, siempre planteamos que un día que está pasando no es un día más en la escuela, es un día menos que tienen los chicos de oportunidad como para poder aprender más y mejor. Y esto a veces es muy complejo que se lo entienda. Después podemos ir ubicando cada uno en su cajoncito, o será el maestro por cada cuestión, pero en realidad, o el maestro, o el sistema, porque cuando uno habla del sistema uno sabe cuál es la puerta que hay que tocar, cuando uno habla del sistema, porque a veces está tan piramidalizado que es muy difícil a veces llegar a esos decisores. Pero en verdad esto es lo que pasa, ¿no? Cuando no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, eh, lo que está pasando es que no hay un día más del chico en la escuela, sino hay un día menos que ha tenido la oportunidad de poder formarse. Manuel, agradecido eternamente, felicitar por el trabajo de Educar 2050 y ojalá que próximamente podamos tener alguna reunión con FEDIAP y poder generar alguna sinergia desde la educación agropecuaria media, donde nosotros nos ocupamos de las escuelas agrotécnicas y lo que está haciendo Educar en la Argentina y en la región. Muchas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes, Juan Carlos, y quiero invitarlos a los docentes que nos escuchan a que se sumen, se suman gratuitamente a la Red Federal de Docentes y allí tenemos dos vías, ¿no? La escucha, muchas veces el docente no se siente escuchado, y las posibilidades de ayudar, capacitar en muchas de las cosas que ellos necesitan y piden. Así que sea de ida y vuelta. Un Muchísimas enorme gracias. placer haber hablado con vos. Un buen día, gracias.